Todos, de parte del Centro Oftalmológico León, de la Escuela Superior de Oftalmología, de nuestro director, el doctor Carlos León, de los tratantes y médicos residentes, le damos la bienvenida al doctor Germán Bianchi. El doctor Germán Bianchi, un excelente cirujano oftalmólogo de la clínica de ojos, doctor Nano, con más de 30,000 cirugías en segmento anterior, ¿verdad? Ahorita ya deben de ser muchísimas más. Especialista en láser, miopías, hipermetropías, entre otros. Médico tratante de pre y posgrado de la UBA, de la Universidad Morón, instructor de médicos residentes y fellow, miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología, del Consejo Argentino de Oftalmología, delegado de la zona norte de la Sociedad Argentina de Cirugía Refractiva y Catarata, médico del staff de la clínica de ojos del doctor Nano, jefe del servicio de trasplante de córnea, cirujano de cataratas, cirujano de cirugía refractiva, miopía, hipermetropía y astigmatismo, de cirugías de presbicias y colocación de lentes intraoculares, que va a ser uno de nuestros temas, ¿verdad? Cirujano de cirugías de alta miopía, con colocación de lentes fáquicos y lentes de contacto intraocular, especialistas en láser femtosegundo, especialista en queratoconos y tratamientos con anillos intraestromales y crosslinking, ¿verdad? Entonces, doctor, bienvenido con nosotros. Igual tenemos residentes de su clínica, ¿verdad? Y residentes de la clínica de ojos Giovanelli Reyes. Entonces, somos múltiples escuelas unidas por ustedes que nos van a enseñar de sus conocimientos. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor recibir esta invitación de parte de ustedes. Voy a empezar para compartir pantalla, así no los entretengo tanto. Quiero agradecerle, bueno, al Centro Oftalmológico León y a la Clínica de Ojos Jovelina por la invitación. Y bueno, también agregamos a los residentes de la Clínica Nano. La idea es un poco esto, que se conozcan entre los residentes y que puedan entre ustedes también seguir organizando ateneos, así que es una apertura más para que los jefes de residentes se conozcan, se incluyan y puedan seguir aprendiendo y presentando casos. No sé, por ahí un ateneo cada 3 meses, 4 meses sería una buena idea. Y bueno, eh, agradecerle también al doctor Tiziano Jovelina y Andrés Jovelina de la clínica de ojo Jovelina Reyes de la ciudad de Córdoba. Yo también soy director de un congreso internacional que es Oftalmo Córdoba, que lo organizamos en forma conjunta. Yo participo como director desde el año pasado, así que están todos invitados a participar de este evento que se va a hacer en forma presencial en la ciudad de Córdoba 28 y 29 de octubre. Así que bueno, ojalá que puedan venir. Sé que las distancias son largas, pero bueno, sería un honor para nosotros tenerlos en la ciudad de Córdoba. Van a haber cirugías en vivo y son 2 días de pura oftalmología de segmento anterior. Así que bueno, vamos adelante con todo esto y agradecerles a los residentes de la clínica Bueno, acá estamos Nano. con Luis, que se operó con Así arrancamos. IPCL difractiva ¿Me para escucha? ojos emétropes. El ojo Sí, derecho hace una doctor. semana y el ojo izquierdo hace 48 horas. Luis, ¿cómo Sí, estás? ¿Cómo te sentís? muy bien, me siento muy bien y veo muy bien y bueno, ni necesito anteojos. ¿Y cómo estás con las luces en la noche? ¿Te molestan las luces, las halos? ¿Ves algo de eso? molestarme no me molesta ¿Las luces de nada. los autos de frente te No, molestan? no, eso 100% no tengo ningún problema. Acá ves. Sí, eso lo veo perfecto. F, Z, B, B larga, D, O, F, L, C, A, P, E, O.
Excelente. ¿Y acá? También T, Z, B corta, F, Ah, buenísimo. E, H, P, N. Sí, esto lo veo perfecto. Bóvedas y entre miles de columnas penden hermosas plantas parásitas que viven ¿Lo así. ves? Sí, lo veo perfecto. Bueno, empecé yo con con este video como para romper el hielo y decirles que hoy también podemos tratar a la presbicia con lentes fáquicas en pacientes hemétropes. No solamente estamos hablando de correcciones de altas hemetropías, de altas miopías con lentes fáquicas, sino que también podemos poner lentes intraoculares para poder hacer este tipo de tratamientos. Y creo que empezar con eso y hacer un breve repaso histórico y hablar un poquito de las lentes fáquicas, cuáles son las indicaciones, cómo se cargan, ver algunos resultados de los estudios que personalmente he realizado, en algunos casos con la ayuda de algunos compañeros oftalmólogos y algunos residentes. Los casos clínicos, bueno, podemos hablarlos y charlarlos o con preguntas que sean prácticas para que ustedes puedan, digamos, entender la situación y podemos avanzar y aprender un poquito más. El breve repaso histórico trata un poco de, nosotros tenemos que corregir algún, algún problema refractivo y si tenemos que poner dentro del ojo una lente, ya hablamos de dos casos, como una lente pseudofáquica o es una lente fáquica, como es en el caso de que vamos a hablar. Y esto empezó hace muchos años con Harold Ridley, que en los años 50 él hace esta primera comunicación en el British Journal y dice que se pueden colocar lentes de plástico dentro del ojo en la cámara posterior. Y esos lentes también entraron en duda. ¿Dónde los ponemos? ¿Atrás o adelante? ¿En la cámara anterior o en la cámara posterior? Y así aparece otro italiano, un italiano Vietti, que también se pone a hablar de que podría llegar a ser más útil colocarlos en la cámara anterior, porque los lentes de cámara posterior hay algunos casos en los cuales se podría llegar a luxar y caerse. Entonces aparecen diferentes opciones para este tipo de lente. Y aparte aparecen diferentes lentes con diferentes diseños de cámara anterior ya en esa época para tratar de corregir eh, la, digamos, la pseudofaquia con la cirugía de la catarata. Pero también aparecen en estos años en Estados Unidos algunos estudios experimentales en los cuales se colocaban lentes de corrección positiva o negativa, eh, los cuales en esos tiempos fueron dejados de lado. Pero en estos años, en los años 80, también podíamos hablar de que esas lentes fáquicas se abandonaron en esa época, pero podrían llegar a reconsiderarse para su uso. Y es así que empiezan a surgir las ideas, como las ideas de Baikov, que empezamos con estas lentes que iban entre 8 y 30 dioptrías negativas para corregir estas altas miopías, y así esto venía con una competencia mano a mano con lo que era el desarrollo de la cirugía refractiva con el excimer láser. Entonces veníamos avanzando con esas lentes de cámara anterior que se habían hablado en esa época, en los 50, pero ¿qué pasó? Después empezaron a haber algunos problemas porque este tipo de lentes empezaban a traer algunos tipos de problemas en la cámara anterior, como ya todos ustedes saben. Y empiezan a tratar de evitar un poco ese uso porque nos comienzan a decir que estas lentes fáquicas para la corrección de la miopía deberían durar muchos años o décadas o toda la vida sin provocar algunos tipos de problemas, como son los problemas que nos enumeran acá, problemas que las ápticas tocan en forma intermitente o que no crean o que tocan la parte periférica del endotelio y empezamos a tratar de evitar este uso de lentes porque al doctor Kellman ya no le gustaba. La medicina basada en la evidencia es un poco esto, tratar de que las lentes fáquicas han tenido muchas idas y vueltas, pero en la actualidad tienen algo que son indicaciones que son bastante precisas, pero estas indicaciones van en aumento, como les quise mostrar al principio, como es la cirugía de la presbicia también en un ojo hemétrope, que también se lo puede tener en consideración.
si estudiamos muy bien ese paciente. Son las diferentes lentes de cámara anterior que yo también he colocado. Yo arranqué con las lentes Fakic 6 hace muchos años, después las abandoné porque se dejaron de fabricar. También probé las lentes Kellman Duet, las Artisan, y la última lente, ya en este siglo, que fue creada a pesar de todas las contraindicaciones que se venían dando con el otro tipo, todas las otras tipos de lentes que se fueron dejando de usar. Alcon intenta con la lente Cayet, pero también a los pocos años la saca del mercado y la única lente que queda fáquica de cámara anterior es la Artisan. Y también aparecen las lentes fáquicas de cámara posterior como son las ICL y las IPCL. ¿Se ven las imágenes o no? ¿Se escucha bien? Sí. Doctor. Perfecto. Entonces, ¿por qué me pasé de la cámara anterior a la posterior? Por los problemas que hablábamos antes, que producen inflamación, glaucoma, alteran el endotelio, provocando a veces, en algunos casos, casos más graves como son las descompensaciones corneales. La ovalización era algo también que veíamos frecuentemente, aunque también tenemos pacientes que estas lentes han estado por muchos años y en forma correcta, ¿no? Una lente de cámara posterior por ahí tiene más ventajas porque está lejos del endotelio, y nosotros, si tenemos que decir, bueno, ¿entre qué vamos? ¿Entre tener una catarata o un trasplante de córnea? Bueno, lo menos grave es una catarata, pero vamos a ver más adelante que las cataratas realmente son complicaciones que no son frecuentes. Las lentes de cámara posterior, ayer justamente hablaba para Perú y me preguntaban, ¿se nota el brillito de las lentes? No, no se nota porque son en cámara posterior y son hidrofílicas, entonces no se nota ese brillo, cosa que hace que sean lentes estéticas. Están cerca del punto nodal, da una mejor imagen de la retina, y al estar posicionadas en el sulco, bueno, también permite la corrección de la toricidad, del astigmatismo, son fáciles de extraer. Esa es otra cosa que a los pacientes que tienen altas miopías y que uno va a corregir con esta lente, le dice, bueno, esta es una cirugía que podemos volver para atrás, la podemos sacar esta lente. Y eso nos pasa también cuando vamos a corregir una presbicia y le vamos a colocar una lente que sea multifocal, y si llegara a tener molestias o halos y demás, también esta lente se puede sacar. No se fija los tejidos, esto es muy importante también. Yo he sacado lentes de apoyo angular adheridas al iris con esa inflamación y he tenido que dejar dentro de la cámara anterior la áptica porque está totalmente adherida por el con un cataratón. por el iris, perdón. También podemos compararlas, a ver qué tenemos con una cirugía refractiva, con una lente pseudofáquica en pacientes jóvenes o las lentes de cámara anterior, que es lo que recién acabamos de hablar. Una lente pseudofáquica para un miope alto, bueno, realmente creo que todos estamos de acuerdo que no hay que tocar los cristalinos transparentes en los pacientes jóvenes por el riesgo aumentado de desprendimiento de retina. Y una cirugía refractiva corneal también tiene limitaciones por el espesor, por la biomecánica, por las aberraciones. Estas lentes, las IPCL, tienen una aberración esférica cero, lo que no le cambia ni le modifica este tipo de corrección. Entonces, bueno, produce menos aberraciones, son reversibles, es conservador en la superficie ocular, no provocan ojos secos y digamos, no altera la cicatrización corneal en este sentido. Las lentes de cámara anterior tenemos diferentes materiales, como ya todos los conocemos. Las Artisan son las lentes que están en la actualidad, y la Artiflex son con estas características, que esta es una lente de silicona plegable, incisión de 3.2, y la otra es una lente de PMMA que va entre 5 y 6.2 milímetros y corrige estas aberraciones esféricas. Tanto la miopía como la hipermetropía. Estas son las diferencias entre estas dos lentes, y como para relajar un poquito les muestro alguna cirugía. Yo no sé qué tipo de lentes ustedes colocan en Guatemala. ¿Lentes fáquicas se utilizan o no? Artisan. Artisan. Perfecto. Y Artiflex. Y corrigen toricidades y demás.
¿Y lentes ICL o IPCL utilizan o no? Es más el artesano. Es más el artesano, perfecto. Bueno, esta es una cirugía entonces súper conocida para ustedes y que es la lente que yo utilizo en algunos casos en la actualidad. Los casos en los que utilizo es en los que tengo alguna alteración en el sulcus, tengo quistes que son demasiado grandes y que no me dan una seguridad suficiente para obtener un buen volt en la, digamos, en la cámara posterior. Bueno, esta cirugía entonces para ustedes es muy conocida. Otra de las utilidades que tiene esta eh, lente es para colocarlas, como yo la llamo, la faquia sin suturas. Colocar esta lente por detrás del iris en los pacientes que son afáquicos. Esta cirugía también la realizan ustedes con las Artisan retropupilares, ¿no? Yo les pregunto para hacerlo un poquito más compartido. ¿Utilizan lentes de cámara de retropupilares? ¿No? Sí. No. No, doctor, la verdad es Yo que no veo a conozco Zaira Portillo. Nada esa más. técnica. Hola. Hola, Perfecto. Bueno, sí, doctor, no hemos visto esa técnica. perfecto. Perfecto. Bueno, es una buena técnica para corregir las afaquias, yo las estoy utilizando. Hoy por hoy hay muchas técnicas quirúrgicas para suturar lentes a la esclera, por eso me pareció interesante. Esta es una técnica que es bastante simple, la lente queda colocada detrás de la pupila y corregimos, digamos, la ametrofia en los pacientes que son afáquicos, sin tener que realizar una cirugía demasiado larga. Habitualmente se resuelven en este tiempo quirúrgico en muy pocos minutos, 5 minutos. Es solamente abrir, colocar la lente detrás del iris, engancharla detrás de la pupila y realmente las lentes no se caen. O sea, uno cuando la adapta, si ustedes tienen mucha práctica en colocar las lentes de Artisan en cámara anterior, colocar detrás del iris en los pacientes afáquicos es realmente una cirugía muy linda. También se puede utilizar, obviamente, también son muy lindas las cirugías cuando uno la realiza las suturas detrás a la esclera o al iris. La lente de cámara posterior. Doctor, esa técnica es únicamente en áfacos. En áfacos, sí, sí, sí. Es para afáquicos, solamente. Sí, Tal cual. gracias. No, por favor, interrumpan todas las veces que quieran, porque si uno habla solo es un poco más aburrido. Y cuando lo empezamos a compartir, eh, acá la doctora Cruz, que levante la mano, me preguntan y no hay ningún problema. Así es más divertido, más entretenido y no se duermen. Y no es una obligación estar escuchándome. ¿Eh? Vale. Y tenemos las lentes de cámara posterior, que son las ICL y las IPCL. Yo a la charla le hice más orientada hacia las IPCL porque son las lentes que más utilizo en la actualidad. Del 2007 a la fecha, digamos, yo puse en muchos casos lentes de ICL y a partir del 2015-2016 empecé con las IPCL y me gustaron más, entonces continué con esa lente. Y empecé a estudiarla porque no había muchos estudios realizados sobre estas lentes, entonces las empecé a estudiar y le pasé al doctor Tiziano Giovelina y a la doctora Cruz algunos trabajos míos que están en PubMed para que ustedes los puedan leer y se puedan, digamos, meter un poquito en este tema. Bueno, la IPCL es una lente que se hace en India por Care Group, este es el grupo que la fabrica, es un copolímero. Digamos, esta es la formulación química que tiene, el EMA, el OEMA y todas esas cosas. Lo importante es que tiene un buen equilibrio entre lo que es la parte hidrofílica y la parte elástica. Entonces tiene un 26% de agua, cosa que la hace muy flexible, pero a su vez mantiene su estabilidad eh, en el tiempo, porque eso está hecho con unos bloques de polímeros elásticos y ese tipo de cosas, y aparentemente la forma de fabricación, que es esa polimerización muy lenta, hace que la estructura de esa lente sea muy estable
en el tiempo y reduce lo que se le llama la fatiga del material. O sea, la estructura debe ser suave y estable a su vez en el tiempo. Las otras lentes son de muchos más años digamos, de controles, las que son las ICL, ya tienen muchísimo más tiempo de estudios, más de 20 años, y han ido variando por diferentes modelos. Los modelos más actuales, digamos, son los que han dado mucho más resultado, y un poco entre una lente y otra tienen ciertas similitudes. Son las dos lentes muy buenas en el mercado. Esta tiene 4 ópticas, la otra tiene 6. Esta tiene menos tamaños de lentes, la IPCL tiene más tamaños de lentes, y las dos corrigen hipermetropías, miopías y astigmatismo, y la IPCL tiene la diferencia que corrige la presbicia también. ICL está tratando de sacar su lente E2 para corregir la presbicia, pero todavía no la ha puesto en el mercado para uso masivo, solo para algunos estudios. Es un plato pegable, con áptica, se ubica, bueno, todas las mismas cosas que vimos recién, hecha del colamero. Es un material que es muy maleable, es removible también, tiene una muy buena performance y duración en el tiempo, o sea que es una muy buena lente. Y la IPCL es esta lente con estas características de esta forma, es similar, son muy parecidas, no son iguales obviamente, y tiene algunas ventajas como por ejemplo esta, que podemos también customizar lo que es el diámetro de la óptica en algunos pacientes que tienen pupilas más grandes. Yo he visto que algunos pacientes que les molestan las luces en la noche es realmente por esta causa, por la pupila más grande. Y la ICL tiene solamente 4 tamaños y esta tiene 13 tamaños porque va entre 11 y 14, y estos tamaños de las lentes aumentan en 0,25 entre cada lente, lo que hace que tengamos mucho menos riesgo de tener un volt alterado. O sea, no es lo mismo errarle. Si yo de 0,50 a 0,50 ya tenemos 1 milímetro de tamaño de diferencia. Acá si erramos de 0,25 en 0,25 vamos a estar errando mucho menos lo que es el volt de la lente. Y lo mismo podemos personalizar la óptica, ¿sí? De 6,5, 6,8 a 7,2. Acá vemos realmente cuáles son los tamaños estándares de cada lente. Y Doctor las Bianchi, sí, disculpe, ¿en qué lente se refleja menos la luz? ¿Cuál es el que usted prefiere? las dos lentes no tienen reflejo con la luz. Ninguna de estas dos de cámara posterior tienen reflejo con la luz. Yo veía que teníamos reflejo con la luz en cualquier, o sea, las lentes por ahí de PMMA que usaba de cámara anterior, ya sea la FAC X6 o cualquiera de las otras que nombré antes de cámara anterior, pero estas lentes que van detrás del iris son hidrofílicas y son muy finitas en el centro y no se notan. Es más, cuesta mucho verlas, incluso la lámpara hendidura, yo se las muestro a los residentes siempre de primer año para que no, nosotros decíamos, no pasen sin diagnosticar que es un paciente corregido con una lente de alta miopía, para que no queden, digamos, sin verlas. Ahora con los agujeritos que tienen en el centro pasa que se ven con el agujerito, es más fácil de verla, pero como están a 500 micras y si no hacemos un corte o por ahí si no dilata el paciente, si dilatamos al paciente es muy fácil de verlas obviamente, pero sin la dilatación cuesta verlo, ¿sí? Estas lentes, las IPCL, se implantan por 2,8 milímetros, las ICL por 3,2. Esto que hablábamos recién, que el margen de error del 0,25 cuando uno decide qué tamaño de lente le va a colocar, entonces es mucho más tolerable, los bordes son muy finitos, no daña lo que es nunca tuve una complicación de dañar lo que es la zónula con una lesión en ese sentido, porque es muy, muy delgadita, muy finita y muy maleable en esa zona. Puede corregir el astigmatismo, y esta lente, a diferencia de la ICL, que hay que rotarla para corregir a veces, no siempre, pero a veces hay que rotarla hasta 20 grados, estas lentes no se rotan nunca porque cada astigmatismo es corregido para cada paciente. Y las miopías habituales
Bueno, de 1 a 33 dioptrías, habitualmente la usamos por encima de 6 dioptrías hasta 20, más de 20 ya son casos más especiales. En hipermétropes, a mí personalmente no me gusta utilizarla en hipermétropes, y los astigmatismos que trato habitualmente son desde por encima de 1 dioptría, ya los trato con lentes tóricas, y lo máximo que yo tengo son de 4 o 5 dioptrías de astigmatismo, nunca he llegado a 8. Y obviamente en la presbicia hoy. Y otra indicación sería, luego de estabilizar un queratocono, colocar este tipo de lentes, lo que le hace, digamos, una muy buena opción una vez que estabilizamos el queratocono y tenemos una córnea estable, ¿no? Bueno, tienes esta lente, la IPCL, tiene 7 orificios, uno en el centro, 2 en la parte superior y 4 en la parte periférica. ¿Para qué son estos orificios? El central es para que circule el humor acuoso, pero también previene algo, porque hoy hablamos de los Bolt que son dinámicos. Los Bolt ya lo vamos a ver más adelante en un estudio que lo voy a mostrar. Los Bolt no es una situación estática, el Bolt es la separación entre el cristalino y la lente. Esa separación no es estática, es dinámica. Y al ser dinámica hay un cierto movimiento. Y cuando hay un cierto movimiento, lo que podía suceder, o lo que sucedía a veces antes, es que hacía un vacío, una sopapa de la lente sobre el cristalino y quedaba pegada. Y era cuando aparecían las cataratas. Desde que se pusieron los agujeritos mejoró la circulación y el cristalino se mantiene mucho más saludable. Bueno, se pueden tapar los orificios, habitualmente no se tapan porque los orificios son grandes y tendríamos que realizar algún tipo de tratamiento dentro del ojo, que es muy raro. Incluso si realizamos una iridotomía es muy difícil de que produzca alguna obstrucción. Y bueno, se dice también que produce menos dispersión de la luz al ser cónico el orificio central, en vez de ser cilíndrico como es la ICL. En algunos pacientes molesta más la luz que en otros, pero bueno, esta es la explicación de por qué se produce menos del 10% o más del 10%, dependiendo si es ICL o IPCL, el orificio central. Son las diferencias, son muy parecidas a las dos lentes, pero bueno, y los resultados son buenos con cualquiera de las dos. No hay un interés comercial con esto, simplemente les muestro lo que yo hago más. Hablando un poco de lo que es la lente difractiva para corregir la presbicia, Doctor, una digamos, pregunta. sí, ¿Cómo es el cálculo del lente? ahora vamos. Y en especial para la presbicia. ¿La presbicia usted hace el cálculo por edad para poner el lente? ¿O este lente lo hace con el Ion Master para hacer el cálculo o con el ES900? ¿O cómo hace el cálculo? Bien, ahí más adelante vamos a ir a esa parte que es la específica del cálculo de lentes para la presbicia o el cálculo de la lente para una miopía. Ahora les hago una introducción general de lo que son las lentes y después vamos a ver cómo calculamos una lente. ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? No lo vi. ¿Quién era el que me hablaba? ¿Doctor? Arturo. Arturo, bueno, un gusto, Arturo. Perfecto, más adelante ahora te voy a explicar toda esa parte bien específica de cómo calculamos la lente. Bueno, es un poco lo que hablábamos recién, eh, todo esto, y estas son las lentes para la corrección de la presbicia, de las IPCL para corrección de presbicia. Vienen con diferentes adiciones, para cerca y para intermedia, entre 5 a 9 anillos, dependiendo de la adición que tiene. Obviamente, cuanto menos anillos, produce menos halos. Esta es la estructura de la lente. Tiene un 50% de lejos, un 30% de cerca y un 20% de intermedia. Son más altos en el centro los escalones y más anchos que en la parte periférica. Esta es la comparación con otras trifocales o bifocales para ver cuáles son las diferencias, y acá habla un poquito de cómo son las características específicas de estas lentes para la presbicia. Y acá lo que me preguntabas, las indicaciones, el cálculo y los conceptos que son importantes en el preoperatorio. ¿A quiénes tratamos? ¿A quiénes trato? A pacientes con altas miopías, que son entre 6 u 8 dioptrías hasta 20 dioptrías.
Pero también podemos tratar hasta más dioptrías. El caso que yo ya tengo, se lo voy a mostrar más adelante, el que mayor cantidad de dioptrías de miopía traté, para que lo vean, porque son casos extremos y que hay que estudiarlos también muy bien previo a la cirugía. Que los astigmatismos sean regulares o que corrijan con la parte subjetiva. Es importante saberlo cuando tienen más de una dioptría de astigmatismo. Yo los trato y corrijo si esa corrección con la parte subjetiva le mejora al paciente. Presbicia. La presbicia, ¿desde cuándo hasta cuánto? Tengo pacientes desde 38 años hasta 55. ¿Por qué de 38? Porque están prontos a tener presbicia. Entonces, cuando hay un paciente que le voy a colocar una lente fáquica por su miopía, le ofrezco corregirle la presbicia o ya empezar a decirle que va a tener presbicia en 2 años y en 2 años va a usar va a usar un anteojo de lectura. Los pacientes pueden optar por ponerse la lente fáquica sin corrección de presbicia o con corrección de presbicia. Entonces es una opción también. Y todos los pacientes que tienen por encima de 40 años, la lente que le corrijo es una lente para corrección de presbicia para que no tengan que usar un anteojo de cerca. Todo miope que tiene. Y hoy por hoy esta indicación fue aumentando y ya la ofrezco, aunque digamos su córnea se le puede hacer un tratamiento para cirugía con LASIK. Yo también ofrezco también una lente fáquica para corregirle la miopía y la presbicia. Si hay queratocono, estabilizarlo antes, si es que es necesario, obviamente, y en los casos que se contraindique cualquier procedimiento refractivo, obviamente es una opción en el caso de que se pueda realizar esta cirugía y que tenga una estabilidad siempre, obviamente, en la miopía, ¿no? Y se realiza esta cirugía, como decíamos ahí, entre los 21 y los 55 años aproximadamente, o cuando el vitrio se haya desprendido o tengan cataratas, obviamente. Esta lente tiene aberración esférica 0, cosa que hace que sea importante también. Esta es una diapositiva que está repetida. Contraindicaciones, pacientes que tengan obviamente cataratas, tengan menos de 2000 células. ¿Cómo vamos seleccionando a los pacientes? Tenemos en cuenta esto, que no tengan ninguna alteración en la córnea, que no tengan glaucoma, que la profundidad de cámara sea, digamos, siempre mayor a 2.8. Yo aconsejo al principio cuando arrancan que tenga 3, que no tengan historias de glaucoma, uveitis, sinequias o pseudoexfoliación, porque es una lente que va al sulcus. No vamos a poner una lente que tiene el sulcus lesionado si hay una pseudoexfoliación o una dispersión pigmentaria previa o antecedentes de cirugía, ¿no? Siempre hay que hacer un control exhaustivo, digamos, de ocular general, con descanso de lente de contacto, obviamente, para realizar todos los estudios corneales, evaluar siempre la periferia ocular. Entonces a mí ayer me preguntaban en Perú, ¿qué haces con los pacientes que tienen lesiones en la parte periférica? Yo nada, yo se lo mando al retinólogo. Nosotros trabajamos en un grupo en Clínica Ganado donde tenemos diferentes especialidades. Todos mis pacientes pasan por el servicio de retina. Y el servicio de retina dice, bueno, esta retina está bien, lo pueden operar con lentes fáquicas. Entonces, creo que es lo mejor. Hoy la subespecialización ha hecho eso, que nosotros tengamos que dedicarnos a poner lentes intraoculares, a corregir la miopía y el retinólogo nos trata la retina. Entonces, esa es mi respuesta ante eso. Siempre hay que evaluar la superficie ocular, porque si vamos a poner una lente que es para corrección de presbicia, hay que evaluarla por si hay alguna alteración y obviamente la motilidad ocular, porque estos pacientes pueden tener algún estrabismo que no haya sido manifiesto. Entonces tenemos también nosotros un servicio de estrabismo, como seguramente tienen ustedes, y de esa forma podemos descartar cualquier tipo de problema post-quirúrgico en la visión doble, por ejemplo, y el tamaño pupilar también estudiarlo. Siempre vemos las células y hay algo que para mí es muy importante, es que hay que estudiarles el sulcus. ¿Por qué hay que estudiar el sulcus? Con una UVM, que es lo que llega al sulcus. El OCT no llega ningún otro método para estudiar el sulcus. ¿Por qué hay que estudiarlo? Y porque vamos a poner una lente en el sulcus. O sea, si no sabemos cómo está la anatomía del sulcus, después podemos tener problemas porque no los estudiamos previamente. Entonces es muy importante eso.
medios ópticos para calcular, digamos, lo que es el white to white. Hoy por hoy se lo estudia con medios ópticos. El white to white sirve porque con eso sacamos básicamente el tamaño de la lente que nosotros queremos colocar. Y después evaluar la cámara anterior, que es algo que no les dije recién, que siempre 2.8 o 3, pero siempre desde el endotelio, no desde el epitelio, porque si no ya ahí tendríamos que sumarlo. O sea, ese 2.8 es desde endotelio. Que a veces parece que son preguntas que uno, el que está habituado a colocarla, que las pasa de largo, que es desde endotelio, pero que son importantísimos para las personas que están empezando o quieren conocer sobre esto. Y entonces, ¿por qué estudiamos el sulco? Porque hay quistes. Hay quistes y en una gran cantidad de pacientes estudiados. Y cuando los quistes son grandes, mayores a 0,5, 0,6, podemos tener alteraciones en el volt, que estábamos buscando tener una gran exactitud, lo medimos con un montón de medios ópticos, lo medimos con compás, con caliper digital, con todo, y tenemos un problema en el volt. ¿Pero por qué? Porque no estudiamos el sulcus. Entonces es importantísimo el VM. Después se cargan todos los datos, incluso se cargan los datos con un calculador tórico para que nos diga, de acuerdo a nuestro índice de astigmatismo que podamos provocar, cuál es, y de esa forma en el eje que tiene el astigmatismo del paciente, en el eje que realizamos la incisión, y bueno, todo eso nos saca el cálculo de qué lentes nos van a fabricar para ese paciente, que sabemos que va a tener una demora porque la van a fabricar. Las lentes esféricas están habitualmente en stock y las otras no. ¿Qué es el ACD? Es lo que recién les decía, de la cara interna de la córnea hacia el cristalino. Que es el white to white? Es la distancia temporonasal que hay. Habitualmente yo la mido con el IOL Master, también puede ser medida con cualquier otro medio óptico, y siempre que lo hacemos le debemos avisar a la casa comercial con qué se lo hizo, por si ellos tienen que hacer alguna corrección. ¿Y qué es el volt? Es la separación entre la cara posterior de la lente y la cara anterior del cristalino. Son las cosas que nos interesan. ¿Y qué es un volt? Normal, el que está entre 250 y 700. ¿Siempre debemos sacar la lente si no está entre esto? No hace falta sacarla siempre, pero son los valores que son habituales y normales. Si va por encima o por debajo, ya tenemos que saber que podemos llegar a tener algún tipo de problemas y hay que estudiar muy bien estos pacientes. El volt es importante, claro que es importante el volt central, pero también es importante, como vemos en la fotografía de la derecha, el volt periférico, que no esté tocando en la parte periférica de la lente. ¿Por qué? Porque las lentes son más anchas en la parte periférica, veíamos que miden 0,80, 80 micras en el centro, pero dependiendo de la graduación, el espesor periférico varía, y eso es importante saberlo, conocerlo y estudiarlo, y controlarlo en el tiempo. Otros volts de otros pacientes diferentes. Y bueno, y ahí vamos seleccionando lo que es el tamaño de la lente para tener ese volt esperado. ¿Cómo corregimos una pregunta que me hacen siempre? ¿Cuál es el tamaño, digamos, de la diferencia en tamaño que hay? Y bueno, 0,76 con mis mediciones en 100 tomados en 100 pacientes es la diferencia que tengo entre el IOL Master y la lente seleccionada. O sea, esa es la diferencia, pero dependiendo, no solamente depende de eso, depende también de la cámara anterior que tenga, el paciente, de cómo esté el ángulo. O sea, hay una serie de cosas que hacen que tengamos que definir por una lente, a veces que sea con una diferencia de 1 milímetro o de 1,25, dependiendo de un montón de cosas. Y también depende de la graduación de la lente que vayamos a colocar. No le vamos a poner la misma lente si el paciente tiene 27 dioptrías, menos 27, que si tiene menos 10. O sea, si tiene un menos 27, vamos a tener que poner una lente que sea de un tamaño más grande para que no toque en la parte periférica, porque su periferia va a ser un poco más ancha. La evaluación subjetiva de corrección del astigmatismo para mí es importantísima, porque siempre estos pacientes hay que determinar, sobre todo por las lentes están o no están, si con el cilindro mejora o no mejora para hacer ese tipo de corrección. Todos los estudios oftalmológicos previos, lo que hablábamos recién con OCT de cámara anterior, de mácula, de nervio óptico, ver bien la presión, la motilidad, el tamaño pupilar
y realizar todos estos estudios que son importantes. Y no solamente tener en cuenta la medición objetiva y subjetiva, sino la cicloplégica. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen más de 10, 12 dioptrías, 15 dioptrías, si le ponemos, sí o sí, un paciente que tiene más de menos 15 dioptrías de miopía, si le ponemos la subjetiva, nos vamos a pasar. Siempre hay que poner la medición cicloplégica dentro del ojo en esos pacientes. Si no, nos quedan hipermétropes. Y si nos queda un hipermétrope, un paciente que le corregimos la presbicia, no vamos a estar, digamos, con un paciente que esté conforme. Entonces, pacientes para corrección con lentes fáquicas, tratar de ver siempre la lente que mejor corrige con cicloplegia. A veces lo tenemos que ver, hacemos la objetiva, subjetiva, la cicloplegia y lo citamos otra vez para hacerle esa corrección, esa nueva subjetiva con la cicloplegia. ¿Se cansan? ¿Quieren preguntar? Bien, perdón, a ver qué me pasé acá. Importantísimo esto, explicar al paciente antes qué es lo que le vamos a hacer. Le vamos a colocar una lente dentro del ojo que es una lente de contacto, que no le cura la miopía, simplemente le corrige. Andrés, ahí te veo la mano levantada. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Germán, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés Jovelina, bueno, yo antes había comentado que es uno de los directores de la clínica con la cual hacemos Oftalmo Córdoba, así que bueno, un gusto, Andrés, que estés acá. ¿Cómo estás, Germán? Bueno, nada, por ahí quería recalcar eso que dijiste, me parece muy interesante el tema de cuando uno comienza a implantar el lente, que tenga un ACD mayor a 3, porque eso te da más margen a la elección del tamaño de la lente, número uno. Después, también me parece importante cuando uno está comenzando que no conoce bien o no conoce bien cómo medir el bol de la lente, hacerlo con la pupila dilatada. El bol de la lente se ve mucho mejor con pupila dilatada, no tener miedo de dilatar a estos pacientes. Y la otra, que a lo mejor lo vas a decir más adelante, es cuál es tu experiencia corrigiendo los errores refractivos residuales que pueden quedar en el postquirúrgico con un LASIK, sea en el caso de una córnea normal. ¿Cuál es el comportamiento de la lente con el tema de la succión? O si vas directamente a un tratamiento de superficie. Ok, ok. No tengo mucha experiencia en colocar en errores refractivos postquirúrgicos, pero a veces, por ejemplo, en los hipermétropes que la he tenido en cuenta, es por ahí en un residual post-keratotomía radial. Es un paciente que tiene un ojo miope con una buena cámara anterior, con un buen ángulo, y colocar esta lente en el sulcus ayuda a corregir esas hipermetropías residuales en esos pacientes que tienen una keratotomía radial, que bueno, no se corrige el total o no queda perfecto porque sus córneas no son perfectas, pero es una gran ayuda. Y en los miopes post-LASIK, realmente no, por ahí no he visto algún caso como para colocarla, pero sí eso. Tengo casos colocados. Ahí me estoy recordando. Sí, tengo 2 casos colocados que habían sido operados hace mucho tiempo atrás y tenían un residual de 4 o 5 dioptrías. Y la lente, ahí he colocado la lente para corregir el residual post-LASIK. Pero no he hecho un LASIK residual post IPCL, digamos. No he Claro, ahí tenido va, esos ahí va casos. más dirigido la pregunta, digamos, de cómo se Sí. comporta la lente con la succión. Está bien. Bueno, no te interrumpo, Germán, continúa. No he tenido, no, por favor, no he tenido casos, digamos, o sea, esa es otra característica de las lentes, que te da una muy buena corrección post quirúrgica en la parte refractiva. Siempre, digamos, te quedan muy bien los pacientes en el postoperatorio. Eh, lo que les decía recién, siempre explicarle qué es lo que le vamos a hacer a los pacientes es importantísimo para que ellos sepan qué es lo que tienen una lente intraocular detrás
del iris por delante del cristalino, que en algún momento pueden llegar a tener cataratas, ya sea por causas naturales o porque la lente se lo provocó, que es reversible de la cirugía, que se puede sacar la lente, y que el ojo no se les cura la miopía y que necesitan controles todos los años. Parecen cosas básicas, pero siempre es importante no centrarnos solamente en la cirugía y lo que nosotros hacemos, sino que el paciente tenga esa información general. Y ver la eficacia, justamente lo que hablábamos recién, la refracción postoperatoria, controlarlas y tener esos casos de que los pacientes nos queden bien como estábamos buscando, ¿no? Con esa evaluación no solamente objetiva, sino subjetiva por parte de ellos. Y tener esa seguridad de que la presión intraocular está bien, de que la microscopía en el postoperatorio también está bien. Con estas células que están detrás del iris se pierden muy pocas células endoteliales, cosa que hace que sean lentes muy seguras. Si ustedes están acostumbrados por ahí a colocar lentes de cámara anterior, son lentes que uno siempre habla con el paciente para, para tratar de que no haya esa pérdida de células endoteliales y eso genera realmente a veces un problema que es grave. Eh, y evaluar siempre el bol, que se mantenga estable en el tiempo y eso, ¿no? Bueno, les muestro un poquito las lentes. Estas era lo que veíamos recién. Tienen esas muesquitas. Esa es la última evolución que se le hizo a las lentes para que sepamos bien cómo están orientadas las lentes. Siempre marcar al paciente sentado en la lámpara de hendidura con 0,180, que es donde va colocada la lente. Siempre tratar de ir avanzando en forma lenta. Estos dos agujeritos van en la parte superior, por debajo del párpado superior, y estos siempre deben ir colocados en ese lugar. Acá vemos cómo lo veríamos si lo estuviéramos colocando a la lente, donde iría colocada en cada ojo, tanto si es derecho como es izquierdo, y cómo se carga. Bueno, siempre hay que ver que esté bien cerrado y dentro del cartucho, y un poco mostrarles cómo se carga. Estas lentes no se cargan como las ICL, que tienen una pinza especial. Estas van colocadas dentro del sulcus, dentro de lo que es el cartucho, en ese surquito que tiene el cartucho, y se hace un cierre y hace un clic, pero es igual que cualquier lente plato que estamos acostumbrados por ahí a colocar. No hay mucho más que eso. Esta es una lente de -11 con un cilindro de 2. Cuando uno empieza a colocar estas lentes, dice, tantos pacientes hay de estas graduaciones, y bueno, a medida que uno empieza, van apareciendo cada vez más pacientes con este tipo de aumentos. Y siempre tenemos que ver, yo cargo siempre la lente antes de realizar la cirugía, y tenemos que ver de que las dos ápticas, las dos orejitas, queden ubicadas en la parte superior del cartucho y ahí nos queda preparada la lente y después realizamos la cirugía, ¿no? Bueno, esta es una cirugía. Yo habitualmente hago la cirugía sin visco. Tengo algunas cirugías hechas con visco solamente para mostrarlo. El viscoelástico que se utiliza es una metilcelulosa. Yo la que utilizo es el Ocucoat, es de Bauchilón, no tengo interés comercial tampoco. Y hago las incisiones en esta ubicación. Al principio hacía las incisiones siempre en la posición temporal y después fui cambiando para ponerlas, digamos, en mi situación de cirugía habitual, de cirugía de cataratas. Lo que la hace diferente a la técnica es que la tengo que rotar un poco más a la lente para ubicarla en 0,180, que es su posición. Siempre que colocamos viscoelástico, colocamos una cantidad no excesiva para que la lente quede ubicada en la cámara anterior, y después ponemos un poquito por encima para descenderla, y yo acá la estoy manipulando con lo que manipulo habitualmente la lente, que es la irrigación. Y bueno, lo que se hace una vez colocada la lente es lavar muy bien lo que es la cámara anterior y limpiar la zona central donde está el agujerito por donde va a circular el humor acuoso.
Así que bueno, sin presionar, sin tocar y siempre pasarle el líquido por debajo para que nos quede la menor cantidad de viscoelástico o de metilcelulosa en este caso, ¿no? Bueno, a ver, esta es esta es la otra forma de hacerlo, que es como la hago yo, que es sin sustancia viscoelástica. Se carga igual y tenemos el mismo procedimiento con las mismas características. Siempre tenemos que arrancamos con esta cirugía, tenemos que empezar con el viscoelástico para sentirnos más seguros, más estables, y a medida que si nos gusta hacerla de otra forma, se puede llegar a hacer. Ahí vemos como las dos orejitas van hacia el final del cartucho, y de esa forma quedan ubicadas, y esta creo que es la misma, sí, perdón. Bueno, algo más que les decía es que esta es una cirugía que es reversible, es bastante simple sacar la lente. La forma en que la saco yo es colocando el Ocuquat por debajo de la lente, como se ve acá, para poder elevarla, sacarla, que se separe más del cristalino y la manipulación sea más simple. Y una vez que la lente se levantó, la voy pasando en forma suave hacia la cámara anterior y ahí ampliamos, hacemos la otra incisión, y algo como estas lentes tienen un pequeño orificio en la áptica, con la misma cánula yo la saco afuera a esa áptica para poder extraerla. Entonces no manipulo, no meto tijeras dentro del ojo, ni ningún instrumento que no esté habituado. Y luego de eso lo que hago habitualmente, es lavar, acá en este caso el viscoelástico, para colocar la lente. Inyecto la lente que ya la tengo preparada en cámara anterior y después la coloco en la cámara posterior, digamos, bajo irrigación, que no es continua, sino que la voy manejando con el pedal. La lente se despliega, se abre de arriba hacia abajo, del centro hacia la periferia. La ICL se abre al revés, de esta forma, y queda ubicada en esa posición. Siempre coloco antibióticos. Los antibióticos, la cefuroxima no produce cataratas colocada en estas lentes. Todos mis pacientes tienen cefuroxima en cámara anterior. Bueno, esta es la cirugía que yo hago habitualmente, sin viscoelástico. Le mostré la otra para que la vean, y esta es la que habitualmente yo hago, que es la que a mí me resulta cómodo y seguro. La circulación de líquido dentro del ojo con el cristalino no produce cataratas. En todos los pacientes que tengo operados no tengo cataratas provocadas por esta técnica. Esto es una cirugía que es de tiempo real, o sea, es una cirugía que es bastante rápida, y la ventaja que tiene es que no tengo picos de presión en el postoperatorio, no tengo inflamación, no tengo posibilidades de TAS porque no hay ningún tipo de sustancia viscoelástica dentro del ojo. Y una de las principales complicaciones inmediatas era esta, que cuando no se lavaban bien las cámaras anteriores del viscoelástico, se provocaban este tipo de posibilidad de tener algún pico posterior de presión intraocular. La lente siempre prepararla antes y mirar que esté como se ve acá en el final del cartucho. Esta lente fue cargada antes, y bueno, después de eso colocamos la lente en la cámara anterior, y de ahí pasamos a la cámara posterior. Acá me preguntan si es necesario ampliar la incisión o cortamos la lente. Bueno, ahí creo que esa respuesta ya está explicada. No es necesario ampliar la incisión, sale por la misma incisión de 2.8, y no es necesario cortar la lente. Nunca tuve que cortar una lente. Para mí es muy incómodo meter una tijera dentro del ojo para cortar esta lente, porque es muy flexible y sale muy fácil.
al principio puede suceder, si no estamos muy experimentados, que la lente pueda llegar a entrar al revés. Por eso yo siempre aconsejo que se cargue antes la lente para después continuar. Los resultados, bueno, yo les pasé los trabajos. Esto es un estudio del bol dinámico, lo que hablábamos, también hay estudios sobre el bol dinámico. Este es el primer estudio que yo hice sobre 100 ojos con miopías y astigmatismos, con el modelo B2. La evolución fue muy buena, no han desarrollado catarata, los resultados refractivos fueron los esperados y los volt estuvieron dentro de lo normal. Todas las cirugías fueron realizadas con esa técnica sin viscoelástico. La reducción fue del 1.3% de células endoteliales, o sea, el estudio estuvo dentro de lo esperado. Y este es el otro estudio que es sobre lentes para corrección de la presbicia. Los dos están en PubMed. Este estudio fue realizado en 27 pacientes, 54 ojos, perdón. Las edades fueron estas. ¿Y cómo elegimos la lente para corregir la presbicia? Fue una de las preguntas. Siempre realizar en el consultorio previo a la cirugía la corrección para la miopía de lejos, subjetivamente o con la corrección cicloplégica, dependiendo de la graduación. Bueno, poner la mejor corrección. Después de eso, porque primero tenemos que pensar que tenemos que corregir lo mejor posible de lejos, entonces ponerle la corrección al paciente para corregir de lejos. Sobre eso ponemos la visión de cerca. ¿Y cuál vamos a colocar? A mí lo que me gusta hacer es, a lo que yo le llamé blend, poner en un ojo una adición y en el otro ojo, en el ojo dominante, la menor adición, pero la mayor que tolere, y en el no dominante poner una dioptría aproximadamente más. O entre 0,50 o la mayor que tolere en el otro ojo. Pensando no solamente corregir lo actual, sino pensando corregir, dependiendo de la edad del paciente, los próximos 10, 15 o 20 años. Si no tolera diferencia, poner en ambos ojos la mayor corrección que sea posible, y en los pacientes que tienen más de 10 dioptrías de miopía siempre le pongo la mayor corrección que yo coloco, que es menos 3,50. No me gusta la de adición de 4. Este es el nomograma que yo hice, que lo pueden encontrar en la revista en el PubMed, siendo diferentes opciones, diferentes cantidades de miopía. Yo vi que había diferencias de tolerancia en la corrección para cerca, entonces bueno, armé este nomograma que es solamente una guía para cuando uno empieza. Me han dado muy buenos resultados, 12 meses de seguimientos en el estudio, pero fuera de eso yo sigo a todos los pacientes. Mi secretaria María José Maldonado, que es la que me ayuda habitualmente a llamar si no vienen los pacientes, y los mantenemos siempre bajo control, una vez por año, y a veces un poquito más en los primeros tiempos, en los primeros años, ¿no? Estos son los resultados, digamos, y básicamente lo que a mí me interesa, o sea, el coeficiente de determinación está cerca de 1, o sea que estamos dentro de lo que estuvimos esperando en la corrección tanto refractiva como de astigmatismo. Y esto para mí es importantísimo, es digamos, la curva binocular de desenfoque que tengo en el promedio de todos los pacientes, que el promedio me ha ido muy bien. Me he quedado corto en la corrección de la miopía en los primeros pacientes, pensando en la corrección de la presbicia actual, o sea, tenía 45 años y le ponía unos 50, sin pensarlo, pero después me di cuenta enseguida que tenía que ponerle más cantidad, por eso le armé ese blend para que no sea un exceso de corrección de cerca, pero que puedan tener esa corrección con una, digamos, previniendo lo que es la presbicia más adelante. Y ya sabemos que si en un ojo le pongo un 2 y en el otro le pongo un 3, vamos a tener una corrección de la presbicia hasta los 60 años seguramente, y si no quedará con una visión tipo un o como es un Atelara, por ejemplo, que tiene un poco menos de corrección para intermedia, pero con una trifocalidad. Y es la única lente que trabaja en forma conjunta con el residual del cristalino, o sea, a los 40 años no dejó de funcionar el cristalino, dejará a los 50. Pues esa parte es muy importante, y los pacientes, como vimos en el primer video de todos, no se quejan de halos, seguramente porque el cristalino ayuda a reducir este tipo de problemas.
Este estudio lo realizamos en forma conjunta ahí con el doctor Del Campo y la doctora Aura Bracho de Venezuela. Y estudiamos el volt, que el volt no es estático, como decíamos, sino que es dinámico. Y acá vemos cómo es dinámico el volt, cómo varía cuando la pupila se contrae. Estudiamos bajo diferentes condiciones lumínicas y ven cómo el volt disminuye, sin luz y con luz. ¿Se vio? Esa diferencia que hay en el volt hace que tengamos que pensar que el volt es dinámico. Entonces, si es dinámico, siempre hay que ver cuánto se reduce. ¿Y cuánto se reduce? Habitualmente cercano a 100 micras. Eso es lo que se reduce bajo situaciones de luz habitual. Por ejemplo, encandilamiento de un auto en la noche se reduce en 100 micras. O sea, si tenemos un volt, tenemos que pensarlo un poquito, que está cerca de las 100 micras, podemos llegar a tener un toque cristalino con la lente cuando los volts son muy reducidos. O sea, volt menores de 100 micras, yo aconsejo sacar la lente y cambiarla por una lente de un tamaño mayor. Básicamente es eso. También está en este libro que se publicó el año pasado, que es un libro español de cirugía refractiva de cristalino. Ahí aparecí gracias a la invitación del doctor Alfonso. Esta es una cirugía linda también para ver cómo se ve desde la parte, desde el costado del ojo y cómo vamos cargando la lente y cómo se va haciendo. Si quieren hacer alguna pregunta mientras miramos el video, es un buen momento, digamos. Germán, Sí. puedo hacer una pregunta en relación a la lente, a la IPCL, más que nada en casos de presbicia. Más que nada, bueno, hablaste aplicado a pacientes miopes. Eh, Creo que un comentario fue el tema de que en cuanto a pacientes con hipermetropía, mucho no se coloca esta lente. No sé si esa fue así, digamos, la afirmación. Pero yo hace poco tuve un paciente, no sé si viene al caso, pero lo voy a comentar, un paciente que tiene una hipermetropía de 2 y un astigmatismo hipermetrópico creo que era de 3. Y la verdad que la córnea para cirugía refractiva convencional tenía una contraindicación, no pude ver objetivamente el estudio, eso fue un comentario del paciente, y encima de agregado tenía tratamiento con gotas, digamos, para presbicia, como hace 20 años. No sé cómo es el abordaje en ese paciente. ¿Qué edad el paciente? 45, 50 años. Sí, 43 años y no, el cristalino la verdad que impecable, no sé ahí cómo lo abordas al paciente. Y bueno, con un astigmatismo de 3 dioptrías, Sí, de 3, astigmatismo es raro hipermetrópico. es raro que corrijan la presbicia con un astigmatismo de 3 dioptrías, con Ujú. gotitas. Sí, Pero bueno, eso me llamó mucho a mí también la atención, la verdad que claro, no podía creer. pero porque habitualmente son pacientes más tirando a la hemetropía con hipermetropías muy bajas. Pero, digamos, un paciente de eso, los pacientes hipermétropes es más raro de que tengas una buena cámara anterior y de que tengas un ángulo iliadocorneal compatible como para colocar, que tenga más de 30 grados, para colocar una lente fáquica de cámara posterior, porque te va a reducir más el ángulo y la cámara es difícil de encontrar. Si se encuentra, se puede llegar a corregir, pero en esos casos, un poco el consenso general es, digamos, sacar el cristalino y colocar una lente, digamos, cuando están cerca de los 50 años o por encima de los 50 años, que es 48, 50, 55 años, hacer Ujú. una lente pseudofáquica y corregir las dos cosas. El tipo de lente, bueno, ahí se verá qué lente se coloca, si es eh, una EDOF con corrección de astigmatismo y hipermetropía y presbicia o una lente trifocal, bueno, eso se ve, ¿no? Ajá, bien. Hay una pregunta que no la puedo abrir. A ver, ahí está. Ese libro, yo solamente en ese libro escribí un capítulo nada más. Es un libro que fue editado en España y que se vende. Ahí está la pregunta: ¿cómo podemos adquirir el libro? Que está muy interesante, ¿no? Bueno,
le decía que también hay casos como este que tiene menos 29 con un cilindro de 2.25. A ver si puedo sacar. No puedo sacar esto al chatear. Bueno, entonces este es un paciente que fue. ¿Se ve la pantalla? Bien, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Nada, yo tengo el chateo en el medio, por eso no sabía si se veía o no. Entonces son pacientes difíciles también de evaluar y cuando lo fuimos a evaluar, una chica no toleraba las lentes de contacto, joven, eh, no podía usar anteojos con esa graduación tampoco. Y cuando empezamos a estudiar tenía quistes en el sulcus, o sea, tenía todas las cuestiones. Entonces, pero quería hacer algo con su vida porque no podía manejarse habitualmente, su visión con esas graduaciones era muy mala, era un paciente incapacitado para un montón de actividades, ¿no? Se realizaron todos los estudios, las células endoteliales, el ángulo era muy bueno, tenía 40 grados, o sea, eso era algo que era importantísimo para nosotros, porque ya sabíamos que teníamos que colocar una lente de un tamaño que iba a ser un poco grande. El largo axil del ojo, como vemos, es de 32, o sea, no había un lenticono ni nada de eso, sino que era un ojo muy largo, lo que provocaba la alteración digamos, es el problema. Y bueno, ahí pasamos a decidir por estas dos lentes con con estos cilindros. Y bueno, les muestro acá la cirugía. Realmente es una lente que se ven los bordes de la lente, que es una lente muy ancha. Con la corrección lograba muy buena visión en el postoperatorio, pero nos sorprendió esta visión y esta corrección. O sea, el menos 31 quedó en 0,25. Quedó con un volt alto, pero el volt periférico fue bueno. O sea, el volt central fue alto, pero el volt periférico, que iba a ser una lente muy ancha, quedó muy bien. Así que bueno, eso es otra de las ventajas de esta lente. Acá tenemos el resultado. Lo que hablábamos al principio, donde nos quedamos, que era ese paciente que es emétrope, que podemos corregir la presbicia y que nos pide habitualmente, por lo menos acá en Argentina, vienen los pacientes de 50 años diciendo que quiero dejar de usar anteojos y de lejos no tienen ninguna graduación. Cuando uno corrige, como decía el doctor Aragonés recién, ¿qué queremos hacerle a un paciente hipermétrope de 50 años que es hipermétrope? Y ahí es más fácil, ahí le ponemos una lente pseudofáquica, trifocal o E2 para corregir ese problema. Pero cuando son emétropes es más difícil poner una lente pseudofáquica. Por lo menos nos queda esta opción de que como es la cirugía reversible, podemos colocar este tipo de lentes con realmente buenos resultados, como vimos en el primer video. Se estudiaron todos estos pacientes habitualmente de 50 años con emetropía. Yo lo que hago es colocar en el ojo dominante 2 dioptrías y en el no dominante 3 o 3,50 si lo toleran bien. Y con eso funciona muy bien. Acá tuve que variar el volt en el ojo derecho, me quedó con un volt muy alto con 985 y se reducía a 850 en miosis. Y en el otro ojo, digamos, ya le puse un tamaño menor y logré un volt más normal. Este fue el primer Bueno, acá video, estamos con Luis. así que ya lo vamos a pasar. Básicamente, complicaciones podemos tener siempre. La principal es la catarata. Yo tengo 2 cataratas con estas lentes. Una que fue operada y el otro que no fue operado porque sigue teniendo buena visión. Eso es algo que hay que tener en cuenta, que a veces si llegamos a tener alguna catarata no siempre hace falta sacarla. Que es una catarata por esta lente, es esto, se ven de esta forma. Los problemas en el volt, ver si son altos o bajos, saber que es reversible y que podemos cambiar la lente como ya lo vimos antes. Esta lente la cambié la semana pasada, por eso lo puse acá, para que se vea. Bueno, siempre en este caso, como se rotó la lente,
Y en una lente tórica la tenemos que cambiar. El paciente una graduación bastante alta, creo que era menos 9, pero bueno, viscoelástico debajo, rotamos, ponemos el viscoelástico, se eleva la lente y como vimos antes, una vez que pasa la lente a cámara anterior, la enganchamos. Yo la engancho con esta cánula para poder sacarla. No es una cirugía complicada, la extracción de la lente y bueno, esta no tuve tiempo para editarla, pero es eso nada más lo que quería mostrar. Una vez que está ahí, pasamos la canulita por debajo, por dentro del agujerito y se saca y ahí la tomamos con una pincita de lentes para la extracción y sale muy fácilmente. Perdón. Bueno, siempre lo que más tenemos que estudiar son los tamaños de la lente, pero como la IPCL nos da ese 0,25 entre una medida y otra, hace que sea más fácil esa extracción. Siempre tener en cuenta de sacar bien el viscoelástico para evitar el TAS después de la cirugía, o los ángulos estrechos y tener algún síndrome de Rett-Zavalía. Siempre saber que las lentes son fáciles de extraer y si hace falta se pueden llegar a sacar. Evaluar antes y evaluar después. No olvidarnos de estos pacientes y decirle que nunca van a dejar de ser miope, o sea que los controles los tienen que seguir haciendo siempre. Son parecidos, pero no son iguales. Bueno, un poco las diferencias entre uno y otro. También hay análisis que dicen que las IPCL son más suavecitas que las ICL. En estudio de microscopía especular, las diferencias de los cilindros. Hay estudios que dicen que colocadas en un ojo, en ambos grupos, los resultados realmente fueron muy similares, tanto en ICL como en IPCL. Y en cuanto a lo que yo vengo estudiando, que casi ya 7 años de seguimiento, eh, muy pocos problemas, ningún problema de presión intraocular postoperatoria, ni cataratas, bueno, estos dos pacientes, una que fue extraída y el otro que no. Este es el highlight de oftalmología de este mes, que ahí aparezco con cirugía de catarata y lentes fáquicas sin sustancias viscoelásticas, así que bueno, realmente ha sido un honor para mí. Si hay tiempo, les muestro la técnica quirúrgica reducida en tiempo para que no, ya es medio tarde, están todos medio cansados. Esta es la faco sin visco que yo realizo habitualmente. Obviamente cuando hay cataratas duras se utiliza viscoelástico también, pero me ha dado resultados a largo plazo muy buenos con una reducción similar a cualquier paciente operado con cirugía con viscoelástico. Tenemos que tener en cuenta que si usamos viscoelásticos pesados permanecen en el ojo, pero los viscoelásticos livianos, como se usan en muchos casos, desaparecen a los pocos minutos de haberse colocados. O sea, es como realmente no utilizar viscoelásticos durante la cirugía. Esa es la cirugía. Y otra de las ventajas que tiene esta técnica de faco sin visco en las cataratas intumescentes también lo que hace es un poco evitar lo que es el síndrome de la bandera argentina, porque se equiparan las presiones con el líquido que está en circulación dentro de la cámara anterior con el intracapsular y eso evita que la cápsula se vaya a desplazar hacia la parte periférica. Es otra forma también de ayudar, y aunque tengamos una catarata muy dura, podemos hacer la rexis bajo, digamos, líquido, y luego hacemos lo que es la cirugía con viscoelástico para evitar lastimar el endotelio en estos casos que tenemos cataratas muy duras. Incluso hay algunos médicos, como es un médico Rodaguer de Portugal, que las hace en algunas de estas cataratas duras también. Bueno, muchísimas gracias. Estos son mis datos de contacto.
Y siempre trato de mostrarle al doctor Nano, que fue un poco mi mentor y que en algún momento me eligió como su cirujano y que fue uno de los honores más grandes para mí. Así que bueno, muchas gracias por estar y por su atención y bueno, y gracias por estar, son un montón. Muchísimas gracias, doctor Bianchi, por 41 su... participantes, buenísimo, impresionante. Llegamos a Bueno, 43. Germán, Bueno, ¿cómo andás, Tiziano? Ahí lo veo a Tiziano. Ahí antes no veía quiénes estaban. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar con ustedes, tanto en Guatemala como con la gente de Jovelina Reyes, de la clínica de Córdoba, una clínica también de excelencia, con residentes, con fellows, y que juntos con Andrés y Tiziano y el doctor Noé Rivero, eh, yo a partir del año pasado empezamos a hacer Oftalmo Córdoba, y así que bueno, sería un gusto para nosotros tenerlos a ustedes, que se va a desarrollar en forma presencial, pero también va a ser mixta, va a haber virtual, así que creo que eso va a ser interesante para que participen. Así que la página de Oftalmo Córdoba es www.oftalmocórdoba.com.ar, y los esperamos a todos este año. Siempre es multitudinaria y con mucha asistencia internacional, va a ser con cirugías en vivo, así que va a estar muy bueno. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o algo? Doctora Cruz. No, doctor, novedoso su tema para nosotros y muchísimas gracias por su aporte. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, un saludo muy ¿Alguno de grande los a residentes? ¿Alguno de los residentes? Ajá. Lo que les decía al principio, que estaría muy bueno que puedan hacer Ateneos en forma conjunto, tanto en la clínica Nano como con los doctores Jovelina, los residentes o los fellows. Creo que es un aporte compartir cosas y trabajos diferentes que se hacen en diferentes partes, así que bueno, es algo que se puede llegar a organizar una vez cada 3 meses, 4 meses o lo que ustedes quieran, y lo pueden organizar entre ustedes. Sí, sería de Cualquier cosa ponernos de me acuerdo. contactan tal cual. Se pueden contactar conmigo y yo les paso el contacto del jefe de residentes de Clínica Nano. Y bueno, y ustedes con el resto se lo pueden organizar. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, de parte del Centro Oftalmológico León, ¿verdad? De la Escuela Superior de Oftalmología, de nuestro director, el doctor Carlos León, y de todos los residentes de la Escuela Superior de Oftalmología, le agradecemos mucho por su tiempo. Pero, ¿tienen alguna pregunta, mis residentes?